Entre más rojo esté el color, significa que ha sido una mayor pérdida. No todas las acciones son iguales y eso es importante que tú lo notes. Fíjate, por ejemplo, que las empresas de tecnología, en particular las de semiconductores y las de consumer electronics, están muy bien posicionadas y han estado. ¿Estás pensando en invertir en un CDT si vives en Colombia, o un CDT en México, o un CD en Estados Unidos, o un GIC en Canadá? Es decir, ¿estás pensando en poner tu dinero a un plazo fijo? ¿O de pronto te interesaría compararlo con la bolsa de Nueva York? Pues en este video vamos a hacer algo que me habían pedido mucho, y es comparar la renta fija de un vehículo de inversión como un CDT contra la renta variable de un vehículo como una acción en la bolsa de Nueva York. Entonces te voy a contar los pros y los contras, las cosas buenas y malas, así que quédate hasta el final del video porque vas a aprender muchísimo el día de hoy. Soy Javier Hernández de inviertaparaganar.com y te doy la bienvenida a nuestro canal de Invierta para Ganar. En este canal tú vas a aprender sobre cómo manejar mejor tu dinero, cómo invertir mejor en la bolsa de Nueva York y hacer que camines mucho más rápido hacia tu libertad financiera. Arranquemos de una vez diciendo qué es eso de un CDT. Un CDT, o certificado de depósito a término, es algo muy conocido en Colombia y es básicamente prestarle dinero al banco para que el banco te retorne después de cierto plazo fijado el dinero que tú le diste más los intereses. En otros países se conoce como CETES, se le conoce en México, en los Estados Unidos se conoce como CD, en Canadá se conoce como GIC, pero es básicamente eso. ¿Cómo se calculan esas tasas? ¿Por qué? Porque hay veces pagan más y hay veces pagan menos. Todo depende de algo que se llama la tasa de intermediación. ¿Qué es eso de la tasa de intermediación? Si tú te has fijado, en este momento estamos en septiembre del año 2023. Todo el año pasado la tasa de interés ha venido subiendo, no solamente en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que a las personas, los bancos les estaban pagando más por el dinero que dejaran allí, pero que a la vez, si tú eres una persona que quería sacar un crédito de vivienda, un crédito de vehículo o un crédito de libre inversión, pues también las tasas estaban por las nubes porque los bancos te cobraban mucho más. Entonces, la tasa de intermediación, ¿qué es? Es la diferencia entre la tasa que el banco te paga a ti cuando tú le prestas dinero al banco, ¿cierto? El banco te paga cierta tasa, supongamos que te paga el 12%, pero cuando el banco toma ese dinero y se lo presta a otra persona, se lo presta a una tasa superior. Vamos a suponer que se lo presta el 18%. Entonces, esa diferencia entre ese 12% que te da a ti cuando tú le prestas dinero y el 18% que le da la tasa a otra persona cuando va a pedir su crédito, es lo que se conoce como la tasa de intermediación, y es básicamente lo que se gana el banco por hacerte el favor de recibirte el dinero. Entonces esa es la tasa de intermediación. Ahora, esto ha venido subiendo y bajando, pero como te digo, la tendencia durante todo el año 22 y el comienzo del año 23 era eminentemente alcista. Pero ¿qué pasó? La Reserva Federal, como vimos en un video anterior, ya está calmando la inflación en los Estados Unidos y también se está cambiando un poquito la inflación en varios países de Latinoamérica, por lo cual los bancos centrales de Latinoamérica han visto cómo bajar un poco las tasas. Entonces, ese crecimiento en las tasas de pago de los CDTs, que venía subiendo de manera impresionante hasta enero, febrero, incluso marzo de este año 2023, se vio frenado y ahora se está decrementando un poco en este momento. Sin embargo, siguen siendo tasas muy interesantes. ¿De qué tasas estamos hablando? Y vamos a ir a mostrarte. Aquí estoy viendo este portal que se llama rankia.co, donde están organizados los mejores CDTs en Colombia en este momento, y aquí nos dice que por ejemplo en el banco BBVA está pagando el 13.15% a un CDT a un año, ¿sí? Aquí hay algo que te quiero mostrar y es súper importante. Siempre que vayas a comparar diferentes tipos de inversión, busca que el plazo en tiempo sea igual. Así vas a poder comparar manzanas con manzanas.
¿A qué me refiero con esto? Tú no puedes comparar la tasa de un CDT a 30 días con una inversión a un año. Por eso elegí el de 360 días, que es lo más similar a un año. Siempre que vayas a comparar diferentes tipos de inversiones, asegúrate que los estás comparando en el mismo lapso de tiempo. Entonces, a un año, BBVA está pagando en Colombia 13.15%, el Banco Popular 12.77%, Serfinanza 13.63%, Banco Santander 13.5%, BBVA Colombia 12.84, Vivienda 12.59, etcétera, etcétera. Estas tasas llegaron a estar mucho más alto, como te comenté hace un rato, alcanzaron a estar en 15%, 15.4%, pero ahora han bajado un poco más. ¿Qué ha pasado con las tasas en México? Aquí estoy entrando a un portal que se llama cetesdirecto.com, donde podemos ver las diferentes tasas y nuevamente, como te acabo de decir, ve y mira la tasa de un año para poder comparar una cosa con otra. Y aquí nos dice que los CETES a un año están pagando 11.57%. Entonces, acuérdate, en Colombia está un poquito más alto, ¿cierto? 14, 12, 13 y en México 11.57%. Ahora, vamos a utilizar un simulador de CDT para ver cuánto te ganarías en un año si tú pusieras tu dinero en un CDT en Colombia o en un CETES en México. Entonces, para hacerlo en las monedas locales, aquí lo que hice fue $1,000, lo llevé a pesos colombianos y esto me da que $1,000 en pesos colombianos es 4.053.500 y voy a meter ese dato aquí en el simulador, ¿cierto? De hecho, lo voy a dejar en 4 millones para que sea más fácil el cálculo y voy a tomar alguna de las tasas, voy a tomar esta de RCI, que es de las más altas que estoy viendo, 14%. Entonces yo le pongo 4 millones de pesos al 14%, ¿cierto? Utilizo aquí el simulador y le pongo plazo 12 meses. Acuérdate que todo lo calculamos a 12 meses. Y aquí me dice que el valor futuro de este CDT es de 4.560.000 pesos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los intereses son de 560.000. Estos intereses te los pagan al final del periodo, al final de todo el año. Es decir, te devuelven tus 4 millones más 560. Sin embargo, hay impuestos y retenciones por valor de por valor de 22.400. Luego los intereses al final, después de intereses de impuestos y retenciones, es de 537.600 para que al final esos 4 millones, al final de un año, se volvieron 4.537.600. ¿Listo? Entonces, mal contados 4.530.000 pesos. Eso en el lado de Colombia. Vamos a calcular esto también en pesos mexicanos. Entonces aquí puse a Google a calcular $1,000 americanos a pesos mexicanos da 17.575. Entonces voy a cambiar aquí la moneda, 17.575 pesos mexicanos, ¿cierto? Voy a chequear aquí, 17.575. Entonces 17.575 pesos mexicanos. La tasa en México es un poco más baja, 11.57. Entonces vamos a poner aquí también 11.57, que es la tasa que nos da el portal. Solo me deja números exactos, entonces vamos a dejarlo en 12% para ser un poco más generosos, y 12 meses de plazo, lo que al final me dice que el valor del futuro del CDT en pesos mexicanos es de 19.684 pesos mexicanos, y que el dinero al final del vencimiento es alrededor de 19.600. Entonces eso es lo que yo logro con un CDT o con un CETES, ¿sí? En Colombia y en México. ¿Cómo se puede comparar esto con la bolsa de Nueva York? Son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero hay 3 parámetros que yo te invito a tener en cuenta para compararlos. ¿Listo? Parámetro número 1, el tema tiempo. Yo aquí te estoy diciendo que el CDT siempre lo tomes a 12 meses. ¿Por qué? Porque es en 12 meses donde tú puedes comparar una tasa contra otra tasa diferente. Cuando tú inviertes en la Bolsa de Valores de Nueva York, no necesitas esperar 12 meses, ¿sí? Si tú, por ejemplo, compraras acciones hoy de Microsoft o de Facebook, que ahora se llama Meta, o de lo que tú quisieras, tú puedes sacar el dinero en 3 meses, en 6 meses, en 9 meses y no pasa nada.
Cuando tú sacas el dinero del CDT antes de la fecha de maduración, que así se le llama, porque cuando tú compras el CDT, tú eliges el plazo. Si por ejemplo tú elegiste los 12 meses, pero sacas el dinero a los 11 meses, depende del banco, va a haber una penalidad. ¿Y de cuánto puede ser la penalidad? Varía, ¿sí? Varía, pero sí o sí vas a tener una penalidad. Entonces, eso es un punto positivo para la Bolsa de Nueva York, donde puedes poner un monto y sacar tu dinero a los 3 meses, 6 meses, 9 meses. Entonces es punto positivo para el tema de la Bolsa de Nueva York. El segundo punto para comparar justamente la bolsa con los CDTs es el tema del valor de la renta. ¿Cuál es la tasa a la cual renta? Aquí en el CDT estamos hablando de una tasa cercana al 14%, dependiendo del banco. En el CETES, cercana al 12%, ¿cierto? En el caso de la Bolsa de Nueva York, ¿de qué valores estamos hablando? Y aquí quiero mostrarte una herramienta que te la he mostrado en otros videos, pero que te va a gustar muchísimo, que se llama el mapa del mercado. Y aquí en el mapa del mercado, fíjate que nuevamente para comparar manzanas con manzanas, elegí el plazo de un año, 1 year performance. Y lo que me muestra es de manera muy gráfica, muy sencilla de entender, acciones de la Bolsa de Valores de Nueva York por colores. Entre más verde esté el color, significa que mayor ganancia ha obtenido. Entre más rojo esté el color, significa que ha sido una mayor pérdida. Yo te hablaba de que en un año el CETE se está pagando, más bien el CDT en Colombia 14%, el CETE 11.57%. Mira por ejemplo la acción de Microsoft, 29.43% en el mismo año, es decir, más del doble de lo que te pagó tu CETES en Colombia y bastante más del doble de lo que pagó el CETES en México, ¿cierto? En el caso de Apple, 17.13%. También una tasa superior a la que se obtiene en el CDT en Colombia, superior también a la que se obtiene en el CETES en México. Google, 24%, nuevamente el doble de lo que ganas con tu dinero dejándolo en un CETES en un año en México y cerca de 10%, 10 puntos por arriba de la tasa en Colombia. No todas las acciones son iguales y eso es importante que tú lo notes. El rendimiento en un CDT o en un CETES se habla de una tasa fija, ¿cierto? Por eso se le llama renta fija, porque la tasa está definida desde un momento. La Bolsa de Valores de Nueva York es lo que se conoce como una tasa variable y por eso también se le llama renta variable, porque varía dependiendo de los diferentes tipos de acciones. Entonces, por ejemplo, hay acciones que en lugar de subir, cayeron un 7%, un 6%, Johnson & Johnson cayó un 2%, pero aquí lo que hay que poner mucho cuidado es al sector, a qué tipo de empresa pertenecía. Fíjate, por ejemplo, que las empresas de tecnología, en particular las de semiconductores y las de consumer electronics, están muy bien posicionadas y han estado. De hecho, yo te hice un video en enero de este año 2023 diciéndote que era uno de los mejores sectores para invertir. Y mira, 7 meses después lo sigue siendo. Y hay sectores que no son buenos para invertir, como por ejemplo, ¿cuál? Este sector de comidas envasadas, el sector tabaco, ¿sí? Son cosas que ya la gente ha dejado de consumir y son cosas que no están rentando. Entonces, aquí lo que hay que hacer, en lugar de solo escoger la tasa como en el CDT, es fijarse hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la economía del mundo y cuáles son esas empresas que están liderando. En este momento, todas las empresas de tecnología, empresas de inteligencia artificial están liderando. Ahora, quiero contarte una cosa. De hecho, voy a contarte dos cosas antes de contarte la tercera manera de comparar. Lo primero, si tú eres nuevo en este tema de las inversiones, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el link de un seminario que vamos a estar haciendo. Es un seminario absolutamente gratis y si te interesa aprender un poco más, es un seminario que no tiene ningún costo sobre invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Dale clic ahí en el link de la descripción del video e inscríbete en este momento porque va a estar muy interesante. Segundo punto.
Si eres nuevo en este canal, gracias por estar aquí y quiero agradecer a los más de 114,000 suscriptores de nuestro canal de YouTube. Gracias, gracias, gracias. Si esto te está gustando, si te agrega valor, considérate suscribirte, dale clic aquí en el botón de suscribirte aquí abajo, y el próximo domingo, todos los domingos a las 7 de la noche estamos liberando nuevo contenido. El próximo domingo a las 7 de la noche voy a estar hablando específicamente sobre el panorama económico del resto del año 2023, así que si quieres saber ¿qué pienso yo? ¿Cuál va a ser el panorama económico de los siguientes meses? Dale clic ahí en suscribirte para enviarte absolutamente gratis ese video a tu buzón. ¿Listo? Entonces dale clic suscribirte, dale clic acá a la campanita para que seas el primero en enterarte y enviarte el próximo domingo, porque todos los domingos liberamos nuevo contenido y que seas de los primeros. El tercer punto, ahora sí, para poder comparar los CDTs, la renta fija, con la Bolsa de Valores de Nueva York, que es renta variable, es los montos. ¿Sí? Ya hablamos de la tasa, pero también los montos son diferentes. En los CDTs, dependiendo del monto que tú vas a invertir, tú puedes tener una tasa más alta o más baja. En la Bolsa de Valores de Nueva York, tú desde lo mínimo, que es una sola acción, obtienes la tasa completa. Esto es un beneficio también de la Bolsa de Valores de Nueva York, porque tú puedes comprar una acción, si quieres, una sola acción de Microsoft o una sola acción de Apple o una sola acción de Google y tienes la full tasa de ganancia como si invirtieras en 10 acciones, en 100 acciones, en 1000 acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ese es un punto positivo para la bolsa. ¿Qué tiene la bolsa? Que si tú no sabes, si tú no conoces, requiere que te eduques. Es así, es la verdad, hay que educarse, hay que aprender de esto, pero una vez que ya te educas, una vez que ya sabes, fíjate por ejemplo, esta acción, Nvidia, 245%. ¿Sabes cuántos años tendrían que pasar para que un CDT igualara esto? Si la tasa es del 14% anual y esto es 245, tendrían que pasar casi 18 años, ¿sí? Lo que se ganó un inversionista, lo que nos ganamos, los que invertimos dinero en Nvidia, en un año, habría que pasar 18 años en un CDT para ganar lo mismo. Y te lo voy a mostrar con números. Tomemos el caso de Microsoft, 29% de ganancia. Vamos a tomar nuevamente el simulador y vamos a suponer en pesos colombianos, ¿sí?, que arrancamos con los mismos 4 millones de pesos colombianos, ¿cierto? Y en este caso ya la tasa sube al 29%, ¿cierto? Mira, dice que lo máximo es el 20%. Bueno, vamos a ponerle lo máximo porque ni le había puesto. Mira, ni siquiera no existe un CDT ese valor. Entonces me dice, usted está loco, póngale un menos. Entonces ya sabes que es por lo menos 50% más. A 12 meses estamos hablando de que esto rentaría 4.800.000, y si le sumamos ese 9% adicional, estamos hablando de que esto estaría rentando cerca de 5.100.000. Entonces la tasa es, repito, más del doble de lo que te ganarías con un CDT o con un CETES en México. Ni siquiera los simuladores de CDT soportan los números. Y eso que le pusimos 20%. ¿Qué tal yo le hubiera puesto el 245% de Nvidia? Ahí sí como que colapsa ese simulador. No está hecho para los números de crecimiento de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, en conclusión, ¿los CDT son una buena inversión? Sí. Es mucho mejor que dejar el dinero quieto debajo del colchón. ¿Es una buena idea invertir en un CDT? Sí. Si tú no tienes nada que te rente más del 14% en Colombia o el 11.57% en México, es una buena opción. Pero si tú quieres ganancias superiores a ese 14% en empresas estables y sólidas, como por ejemplo Microsoft, literalmente el doble por ciento de ganancia, 29%. Google, 24%, un líder indiscutible durante años en búsquedas en inteligencia artificial en este momento. Meta, 85%, Nvidia, 244%. No hay absolutamente ningún CDT
que te pueda dar de esto. De nuevo, hasta el pobre simulador de CDT dijo no resisto más del 20%. Entonces ahí sí te voy a recomendar que si tú quieres números más grandes, más interesantes, y si quieres desde la primera acción obtener el full beneficio, que consideres a la Bolsa de Valores de Nueva York como una opción muy viable, muy interesante, y por algo los ricos invierten en la Bolsa de Valores de Nueva York y no están dejando su dinero en los CDTs. Antes de irme, 2 recomendaciones. La primera, te voy a dejar aquí un video recomendado que estuve haciendo específicamente sobre cómo comenzar a reconocer estas buenas acciones. Entonces, si a ti te parece interesante estas acciones y quieres saber cómo reconocer otras buenas acciones, dale clic aquí arriba en este video para que sepas cómo reconocer. Y la segunda, acuérdate que siempre, absolutamente siempre, la acción vence a la inacción. No te quedes con este conocimiento. Comienza con la práctica, ¿sí? Ahí en el link dentro de la descripción voy a hacer un seminario 100% práctico. Inscríbete absolutamente gratis si tu interés es saber más de cómo invertir en la Bolsa de Nueva York. Soy Javier Hernández de inviertaparaganar.com. Espero que pases un día increíble. Nos vemos en el próximo video.